Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gabriel. Qué gusto nuevamente poder estar con ustedes en esta tarde. Hoy quisiera directamente agradecer a Dios por sus vidas, por la oportunidad que Él nos está dando de poder transmitir estas pequeñas porciones, estas perlitas para sus vidas, y espero pues que podamos ser edificados a través de la palabra de Dios en estos tiempos del desierto, donde estamos siendo pues probados, donde estamos siendo tratados, pero sabemos que no debemos perder las esperanzas, no debemos perder nuestra fe. Dios está con nosotros, Él tiene el control de todas las cosas. Recordemos sus promesas siempre para con nosotros, abracémoslas y sepamos que estamos cuidados en las mejores manos. Quiero que por favor me acompañen en sus villas a la epístola a los Colosenses capítulo 1. Vamos a dar lectura dos versículos y son los versos 20 y el verso 21. La palabra del Señor nos dice en Colosenses capítulo 1 verso 20, dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Quiero que entendamos que la parte o la médula central o el eje central de este mensaje que Pablo les estaba compartiendo a los hermanos en Colosas era el mensaje de las buenas nuevas, buenas noticias. Hay esperanza. Para aquellos hermanos, estas buenas nuevas era que Dios estaba reconciliando a los perdidos por medio de la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. Y este mensaje no solo quedó hace más de 2000 años para aquellos hermanos y para las personas en ese tiempo. Hoy en día nosotros también debemos tomar en cuenta que este mensaje sigue en vigencia aún en este tiempo. Hoy, mientras vemos que una pandemia se está proliferando en el mundo, mientras el coronavirus está por todo lado, hay esperanza. Mientras nosotros vemos los noticieros y vemos malas noticias, pero yo les puedo decir que en medio de esas malas noticias hay buenas noticias, y las buenas noticias es que Dios quiere salvar a aquel que viene en arrepentimiento genuino y en confesión de sus pecados y se humilla ante los pies de nuestro amado Señor y lo reconoce como el único y exclusivo Salvador de su alma. Creo que esta tarde a mí me compete compartir este mensaje. Pablo nos anima a través de estas palabras que les compartió hace más de 2000 años a los hermanos en Colosas, y él les está diciendo que en Jesús hay reconciliación. Hay reconciliación. Esta palabra reconciliación, eh, traduciéndola del griego, quiere decir cambiar o habla de un intercambio. El uso que se le da a esta palabra de la reconciliación en el Nuevo Testamento se aplica a un cambio en la relación del pecador con Dios. Ahora, para poder entender esto, quiero que vayamos directamente a la cruz. Y en la cruz miremos por qué Jesús fue clavado en ese madero, por qué a él lo martirizaron, lo golpearon, por qué él tuvo que padecer demasiado como ningún otro criminal por amor a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Quiero que me acompañen, por favor, más atrasito a la epístola de los Romanos. Vamos al capítulo 5. Vamos a dar lectura al versículo 10. La palabra del Señor dice en la epístola a los Romanos capítulo 5, 10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesucristo fue el mejor sustituto. Lo que nosotros no podíamos haber soportado, los latigazos, el que se le haya arrancado la barba a nuestro amado Señor,
el que le hayan escupido y le hayan humillado. Cuando Satanás tomó en sí a todos los fariseos, a todos los sacerdotes para tratar de matar y matar a nuestro amado Señor, todo eso era el juicio de Dios que estaba siendo derramado sobre su propio Hijo, aquel que nunca falló, aquel que nunca pecó, mas por amor a nosotros, el Señor, amados hermanos, tuvo que aplicar su justicia ante nuestro amado Señor Jesús. Cuando decimos que Jesucristo, en el verso 10, dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es decir, de Jesús, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos, amados hermanos, enemigos de Dios. Cristo, por su muerte perfecta, por esa obra magna que Él efectuó en la cruz, pudo reconciliarnos con Dios, amados hermanos. Y al reconciliarnos con Dios, ahora somos hijos de Él. Y si somos hijos de Él, somos herederos y coherederos de esas promesas preciosas que Dios nos ha dado. Dios nos ha prometido preservarnos hasta el fin, amados hermanos. Entonces, la pregunta que hoy surgiría es, ¿somos nosotros totalmente reconciliados en Cristo? ¿Ustedes creen que Dios hace la obra a medias? ¿Creen que Jesús reconcilia a medias? Pues déjenme decirles que no, porque la obra que Dios hace y lo que Él hace es perfecto. Y la respuesta también que yo les daría es que hemos sido reconciliados de una manera completa, total y perfecta. Pero cuando nosotros volvemos a la epístola a los Colosenses, el verso 20 dice, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. En otras palabras, amados hermanos, también esta palabra reconciliar se refiere a la reconciliación, como yo les decía, total y completa, obviamente, de nosotros los creyentes con Dios y también de todas las cosas que fueron creadas por Él, es decir, tanto del universo material como del universo, cósmico. Para poder entender un poco mejor de esto que yo les estoy compartiendo, quiero que me acompañen a Romanos. Volvamos nuevamente a la epístola de los Romanos, capítulo 8. Y vámonos por favor por un momentito al versículo 21. La palabra del Señor nos dice en la epístola de Romanos 8:21, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Notemos que en la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo lo hizo perfecto, porque Dios es un Dios perfecto. Mas sepamos que en Génesis capítulo 3, cuando vemos que el pecado entra en la humanidad, el cuerpo de Adán y Eva se mortificaron por el pecado, ellos se alejaron, su comunión fue rota. Pero no solo la comunión del hombre con Dios fue totalmente interrumpida, sino que algo sucedió en el curso de la creación. Todas las cosas creadas también fueron directamente afectadas por el pecado. Y entendamos que cuando Pablo en Romanos, en la epístola de los Romanos, capítulo 8 del verso 21, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, quiere decir que todo lo que nosotros vemos en este momento, tarde o temprano tendrá que dejar de ser. Entendamos que nuestra esperanza no está en este mundo. Nosotros estamos de pasada en este mundo. Y estas palabras yo quiero que para ustedes les traiga aliento a su corazón. Entender, amados hermanos, que una pandemia no nos puede detener a los hijos de Dios. Que
lo que dicen los medios de comunicación y ver que son noticias cada vez negativas, no pueden frenar directamente los planes y los propósitos de Dios para con su iglesia. Y saber que Dios en este tiempo, aunque muchos tal vez no lo crean, Dios sigue trabajando aún. Dios está obrando salvación en aquellos que tienen que venir y sumarse al cuerpo de Cristo. Hay muchas personas en el mundo entero que en este momento están siendo salvas por el poder del Espíritu Santo, y que Dios permitió este virus a nivel mundial del COVID-19 para que muchas personas se vuelvan de corazón a Cristo, entreguen su vida a Jesús, y hoy nosotros, la iglesia, también nos pongamos a cuentas con el Señor y estemos preparados, amados hermanos. ¿Para qué? Para esa esperanza maravillosa y preciosa que está por delante. Pablo, amados hermanos, cuando dice que todas las cosas, aún la creación, gime y está esperando ser redimida, quiere decir que todo esto que estamos nosotros viendo tiene que dejar de existir. Por eso también Jesús en los evangelios, él dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El cielo, el universo como hoy lo vemos, como existe, con sus galaxias, sus estrellas, la tierra, que aun cuando abrimos nuestros ojos en las mañanas y le damos gracias a Dios y vemos la belleza de las cosas creadas, todo esto tiene que ser consumido. ¿Para qué? ¿Para qué? Es la pregunta, ¿no? ¿Para qué? Bueno, vamos a responder a esta pregunta y quiero que me acompañen a segunda de Pedro, por favor, por un momento. Vámonos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y vamos a dar lectura desde el versículo 10. Segunda de Pedro 3, desde el verso 10 en adelante. Miren lo que dice, aquí está la respuesta. La palabra del Señor dice en el versículo 10, dice de segunda de Pedro, capítulo 3, 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El verso 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero aquí hay algo precioso, amados hermanos. No todo es malas noticias y es algo escalofriante, no. Para nosotros los hijos de Dios hay esperanza, porque el verso 13 dice esto: pero nosotros, aleluya por nosotros. ¿Quiénes están ahí incluidos? Todos aquellos que hemos creído en la obra preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Quiénes más? Aquellos que en este tiempo se quieran sumar, aquellos que quieran dejar su vida pecaminosa, aquellos que quieran renunciar al pasado, aquellos que entiendan que en Cristo hay reconciliación y que solo Él puede salvarlos. A ellos que se sumen al grupo, en este caso a la iglesia de Dios, a los santos, dice: pero nosotros esperamos, gracias a Dios, porque Dios nos está preparando para poder esperar. Dios está ejercitando en nosotros la paciencia. Nuestra meta no está, amados hermanos, en una vacuna, y que si de pronto Dios permita que se consiga una cura, una vacuna, gloria a Dios. Pero si así no fuera, amados hermanos, yo les puedo decir algo: nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza está en los cielos nuevos y en la tierra nueva que Dios va a crear. Todas estas cosas creadas que Dios va a realizar es mucho más alto que este mundo caído con sus gobernantes. Muchos son corruptos. La creación que Dios va a crear, allí ya no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber sufrimiento. Allá ya no va a haber el COVID-19, no va a haber ninguna bacteria.
Amados hermanos, lo que está sufriendo la humanidad es producto del pecado. Las consecuencias de lo que está pasando en la humanidad es porque el pecado entró en la humanidad, porque el hombre se volvió indiferente a Dios, le dio la espalda a Dios. Pero este no es en sí solo el mensaje. El mensaje es de esperanzas. El mensaje es que esta persona que se volvió indiferente a Dios, le dio la espalda a Él, tiene oportunidad de poderse reconciliar aún por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero hermoso es el verso que encontramos en segunda de Pedro capítulo 3, verso 13, que dice: pero nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, los que estamos sellados por el sello del Espíritu Santo, esperamos, aguardamos, según no lo que dicen los pastores, no lo que dice el filósofo, no lo que dicen los hombres, según las promesas que están en este precioso libro, amados hermanos. Dice: esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gloria a Dios, amados hermanos, por este mensaje que nos está dando Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Esto es lo que estamos nosotros comprendiendo, que todas las cosas tienen que ser directamente transformadas. Las cosas están esperando la redención, al igual que Dios hoy está redimiendo a muchas personas. Y algo precioso, Juan, el apóstol Juan, cuando estuvo en Patmos, pudo ver algo precioso en visión, algo que va a ser real. Y dice en el capítulo 21 de Apocalipsis, quiero que me acompañen, Apocalipsis capítulo 21, al libro de Revelaciones, verso 1, dice: vi, dice Juan, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Qué hermoso, amados hermanos, porque vamos a morar en este cielo nuevo y en esta tierra nueva. Alguien me hacía una pregunta, me decía: hermano, ¿usted cree que en este cielo nuevo y en esta tierra nueva Dios nos va a tener ahí sin hacer nada? Yo le decía: no, Dios nos va a delegar funciones, vamos a trabajar. La tierra va a ser trabajada, pero imagínese esa tierra fértil, donde, hermanos, ya no vamos a tener que ponerle abono a los productos para que se desarrollen, donde el sol, ya no va a haber necesidad de sol, sino que ahí la gloria de Dios nos va a alumbrar, donde no hay mar, pero ya no vamos a tener ahí directamente hambre, no vamos a tener sed, porque Dios saciará todo lo que nosotros estaremos necesitando, porque Él es el que sacia todo. Mire lo que dice Juan. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, es decir, con nosotros, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, amados hermanos, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor me quebranta para decirles a ustedes en esta tarde que no tengan miedo. Yo me quebranto de gozo, de saber que un día estaremos en el tabernáculo de nuestro amado Señor por siempre, en esa morada. Cuando vamos al Salmo 91, el Señor dice que Él es nuestra morada y en Él estamos seguros, amados hermanos. Volviendo a Colosenses capítulo 1, verso 20, dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Qué hermosa esta palabra que sigue. Dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios, amados hermanos. Yo quiero que ustedes sepan que Dios y todos aquellos que Él salvó, ya no estamos en enemistad con Él. Ya no estamos pleiteados con Dios. Ya no somos enemigos, ahora somos amigos.
Y es más, ya no solo somos amigos, ahora somos sus hijos. Acompáñenme en un momento a Romanos, volviendo a Romanos capítulo 5. Quiero que leamos el versículo 1. Qué hermosa que es la palabra del Señor. Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque Él nos ha justificado. Nos ha justificado. Amados hermanos, la obra de Cristo en la cruz es una obra perfecta. Dios tuvo que exigir a alguien que sea santo, limpio y sin pecado para poder perdonar los pecados de un pueblo. Ninguno de nosotros podríamos haber calificado para poder justificar a los demás. Ningún ser humano puede y tiene poder de justificar a otros y de perdonar pecados. El único que tiene poder para perdonar pecados, amados hermanos, es solo Dios. Es solo Dios. Hemos sido justificados por la fe, por creer. No necesitamos hacer ninguna obra para ser salvos. La llave para poder experimentar la vida eterna es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es por fe, porque a través de ella nosotros tenemos paz para con Dios. Ahora, esta paz no solo se refiere a una quietud que podemos experimentar en la presencia del Señor, algo interno, porque es real, debemos sentir y experimentar la paz de Dios. Dios creó nuestras emociones para que podamos sentirlo a Él, para que podamos sentir su presencia, para que podamos sentir su gozo y expresar el gozo y expresar el amor, porque Dios también fue y es un Dios que tiene emociones, porque es una persona. Él siente alegría cuando su pueblo le obedece. Él se entristece cuando nosotros le desobedecemos. Recuerdan que cuando Cristo vino a la tierra, también Él lloró cuando Lázaro murió, pero Él también se gozó con aquellos que estaban obedeciéndolo. Jesús también se airó. Esta paz, amados hermanos, no es la paz que el mundo la da. Como yo les decía hace un tiempo atrás, la paz del mundo es efímera, temporal, es etérea, se acaba, no permanece para siempre, se relaciona a las circunstancias, tiene que ver directamente con lo que tú tienes, no tiene que ver con nada más. La paz del mundo es que si tú tienes una buena posición económica o dinero o tienes títulos, fama, una buena salud, entonces te sientes tranquilo internamente porque sientes una seguridad basada en las cosas de este mundo, pero eso no es la verdadera paz. La verdadera paz que Dios da es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Amados hermanos, Jesús dijo: mi paz yo les dejo, mi paz yo les doy, y no se la doy como el mundo la da. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, dice la palabra, yo he vencido al mundo. Esta paz no solo se refiere a que en Jesús vamos a experimentar una calma y serenidad interior en medio de las tempestades y de las dificultades, sino que es una realidad objetiva, real, externa. Es una verdad que debemos creerla. Estamos en la barca, estamos cuidados dentro de su presencia. Aunque la barca pueda ser arremetida por las olas y la tormenta, sabemos que Él tiene el control de todo. Amados hermanos, le damos gracias al Señor por esta realidad. Volviendo a Colosenses, capítulo 1, verso 21 dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Gracias al Señor. Porque esto quiere decir que antes de que Dios nos reconciliara con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, estábamos nosotros separados, estábamos nosotros cortados, alejados de Dios. Sí, amados hermanos, quiero que me acompañen volviendo a Romanos. Y es bueno usar estos textos cruzados para poder reforzar la palabra. Vamos a la epístola de los Romanos, capítulo 3. Vamos a leer el verso 10. Miren lo que dice. Esta era nuestra condición antes de que el Señor nos tomara. Romanos capítulo 3, verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni uno. La palabra enemigos, volviendo a Colosenses 21, cuando dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Esto quiere decir, esta palabra enemigos, que antes de que nosotros seamos redimidos por la obra del Espíritu Santo, que seamos salvos, esta palabra enemigos quiere decir que éramos aborrecedores de Dios. Como incrédulos odiábamos a Dios, resistíamos la palabra, nos fastidiaba las cosas espirituales. No queríamos venir al arrepentimiento, porque estábamos nosotros amando más la mentira, el engaño y el pecado. Pero gracias a Dios, porque Él nos ha reconciliado. Hermosas son estas palabras que el apóstol Pablo les comparte a los hermanos en Colosas. Y hoy este es el mensaje del Evangelio, que en Cristo hay salvación. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha enviado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren lo que dice aquí. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esta palabra, enemigos, quiere decir que nosotros éramos aborrecedores de Dios. Acompáñenme por un momento a Juan 3, 19, 20, por favor. Vamos al Evangelio de Juan. Sí, un ratito. 3, Evangelio de Juan capítulo 3, verso 19, verso 20. Miren lo que Jesús dice aquí en esta palabra. Dice, y esta es la condenación. Jesús usando obviamente a Juan en el Espíritu, y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ahí estábamos incluidos nosotros, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Nosotros éramos por naturaleza aborrecedores de Dios, de la luz, para que sus obras no sean reprendidas, dice. Está claro esto, ¿verdad? Vámonos a Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 18, más adelante. En esta palabra Jesús les dice una realidad y que también debemos nosotros conocerla. Juan, capítulo 15. Versículo 18. Dice la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta es una línea paralela, amados hermanos. Si el mundo aborrece a Dios, también Dios
Amados hermanos, aborrece a aquel que practica el pecado. Aborrece al impío, amados hermanos. Salmos capítulo 5, quiero que me acompañen por un momento, porque no quiero que ustedes crean que yo me estoy inventando, no. La Biblia se explica con la Biblia. Y vamos por un momento a Salmos capítulo 5, verso 5. Miren lo que dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 5, verso 5. Dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. El salmista se refiere a Dios. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Quién es el que aborrece a todos los que hacen iniquidad? Es Dios. El 6 dice: destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Dios. Amados hermanos, esto es tremendo. Antes de que nosotros fuéramos reconciliados con Él, éramos aborrecedores de Dios, y Dios también nos aborrecía porque estábamos viviendo en pecado, amados hermanos. Pero gracias por este hermoso regalo. Bendito Dios, gracias porque nos escogió. Esto es un enorme privilegio, amados hermanos. Porque volviendo a Colosenses capítulo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Os ha reconciliado. Ahora recordemos que Dios nos reconcilió nuevamente con su Hijo amado, nuestro amado Señor Jesucristo. Él nos hizo aceptos por Cristo, ya que Jesús fue el mejor, como yo les decía, sustituto. Fue Cristo quien tuvo que padecer, sufrir, morir, sufrir el dolor de llevar esa corona de espinos. Amados hermanos, sufrir el oprobio, el rechazo. Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras cargas, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahora ya no somos nosotros aborrecedores de Dios. Ahora somos pecadores que hemos sido hallados por Cristo y redimidos por Él. Ahora Dios nos ha dado una nueva vida para poder practicar la justicia y vivir en santidad, amados hermanos. Gracias a Dios por esta realidad, por este ministerio de la reconciliación. Dios aún sigue reconciliando a través de su Hijo amado, de nuestro amado Señor Jesucristo, aquellos que están perdidos. Mira lo que dice Romanos capítulo 5. Quiero que vayamos nuevamente a Romanos. Dios ha permitido en esta tarde, amados hermanos, que hagamos una conexión de Colosenses y Romanos. Colosenses, es increíble, Dios. Romanos capítulo 5, verso 10. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, el verso 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por favor, acompáñenme más adelante a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios 5. Segunda epístola a los Corintios, sí, capítulo 5, verso 18. Miren lo que dice nuestro amado Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Queridos amigos y hermanos, quiero darle gracias a Dios por este hermoso día domingo, por esta tarde. Es una tarde de esperanza, es una tarde de alegría. Saber que Dios quiere salvarte, que Dios quiere darte esas riquezas que tanto tú necesitas. Dios nos ha dado la oportunidad de poderlo escuchar hoy en este momento. No endurezcamos nuestro corazón, volvámonos a Él. Hay esperanza, hay oportunidad para caminar, cogidos de la mano de Dios, sabiendo que nuestra esperanza es que Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva donde morará la justicia. Y quienes estarán allí son aquellos que han renunciado a su vieja vida de pecado y se entregan totalmente al Señor. Estamos a tiempo, amigos, amigas, estamos a tiempo. Dios los ama. Dios quiere que ustedes vuelvan su corazón a Jesús. Aquellos hermanos, hermanas que me escuchan, quiero también animarles a que nuevamente hagan un compromiso serio con Dios. El tiempo se está acabando, amados hermanos. Jesucristo está cerca. Cada día que yo me levanto, abro mis ojos, me doy cuenta que Dios ha tenido tanta misericordia conmigo que me ha dado la oportunidad de vivir ese día para Él, no para mí. Aprovechemos este tiempo que estamos en casa para poder conocer más a nuestro amado Señor. No le demos lugar a la carne, porque también el hecho de estar encerrados en un edificio, en una casa, no quiere decir que tu cuerpo va a dejar de sentir tal vez deseos y pasiones. Hay que también hacer morir las pasiones de nuestros cuerpos por el poder del Espíritu. Y debemos nosotros hoy más que nunca buscar al Señor y evitar toda clase de pecado privado, amados hermanos. Sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pues permanezcamos firmes en la fe, amados hermanos. No despreciemos esta gracia que Dios nos ha dado y que Dios nos bendiga a todos. Les envío un cordial saludo. Espero que se suscriban a este canal para que podamos juntos ser edificados a través de estas pequeñas dosis, estas pequeñas perlitas, amados hermanos, de la palabra del Señor. Yo aprendo también cada día con ustedes y para mí también es una gran responsabilidad al poder transmitir este mensaje, el poder también pedirle a Dios que me dé fuerza, sabiduría y mucha gracia para poder llegar a muchos de ustedes. Les pido de manera especial que también en sus casas me tengan en sus oraciones, no solo a mí, que soy un siervo de Dios, ¿sí?, llamado por el Señor, sino también oren por todos los siervos en el mundo entero, por los pastores, los evangelistas, los misioneros, los maestros de la palabra, las hermanas, los evangelistas, las evangelistas, los hombres que están entregados a la obra, que están en este tiempo en hospitales, arriesgando su vida, predicando el evangelio a mucha gente que está a punto de morir. Amados hermanos, que Dios nos lleve a ser esa sal para poder salar en medio de un mundo insípido y que seamos esas luces en nuestras ciudades. Soy Gabriel, un fiel colaborador de Dios y también un servidor suyo. Estaremos en otra próxima. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda tarde. Y Maranatá, ven Señor Jesús, que Dios los bendiga.